Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por quedarse. El doctor Sussman ya me presentó. Mi nombre es Camilo Quiroga, soy internista infectólogo, trabajo en el Hospital San Ignacio y con la EPS Sanitas. Y vamos a hablar un poco de las guías nacionales versus las guías internacionales y si es momento de actualizar. La siguiente. Entonces, a manera de introducción, sabemos que la terapia antirretroviral ha reducido la morbilidad y la mortalidad en todos los estadios de la infección por VIH. La supresión virológica sostenida previene la aparición de mutantes resistentes y mejora la función inmune, disminuye la activación inmune crónica y podría disminuir la probabilidad de complicaciones cardiovasculares y daño orgánico por VIH, y asociado a un diagnóstico oportuno previene de forma efectiva la transmisión. Definitivamente en el mundo todavía tenemos un camino largo para llegar a las metas del 90-90-90. La siguiente. Y definitivamente pues estos son datos de UNAIDS hacia el año anterior, en la que definitivamente tenemos un camino largo. 70% de los pacientes saben que tienen VIH, el 53% están en tratamiento y el 44% con tratamiento adecuado. La siguiente. Definitivamente, perdón, yo voy a tomar el pointer. Definitivamente, Europa Occidental, Europa Central son el continente que mejores datos tiene para el control de VIH, y Latinoamérica pues todavía está un poco alejado. La siguiente. Sin embargo, en nuestro continente pues los datos acumulados son alrededor de 81% saben que tienen VIH, el 72% en tratamiento, 79% muy variable, el del 50 al 89% en adecuado tratamiento, y definitivamente pues estamos lejos de lo que nos gustaría todavía estar. Esto que no se ve absolutamente nada quiere decir que a lo largo del tiempo el número de casos no ha disminuido en diagnóstico a pesar de los buenos esfuerzos. La siguiente. La mortalidad pues sí ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, pero no se reduce de forma radical y significativa. La siguiente. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacen otros países que tienen mejores recursos que nosotros? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Entonces, pues definitivamente es un tema extraordinariamente extenso y yo decidí enfocarme en algunos puntos específicos. Hay unas diferencias en las estrategias diagnósticas, pero nuestra guía nacional establece el algoritmo de diagnóstico en 2 pasos con anticuerpos, que es prácticamente igual al algoritmo del CDC y es adecuado y es apropiado. Podemos tener algunas diferencias en la valoración inicial, específicamente en si debo hacer un genotipo, un estudio de resistencia inicialmente, si debo hacer la medición del HLA-B5701 como marcador de hipersensibilidad al abacavir. Hay unas diferencias claras en las indicaciones de tratamiento y en los medicamentos que tenemos de primera línea, y esto es lo que principalmente me voy a enfocar. Y hay otras cosas alrededor del manejo del VIH, como las recomendaciones de profilaxis post-exposición y la disponibilidad de profilaxis pre-exposición, que desafortunadamente pues, bueno, es un tema que es debatible, pero en muy pocos lugares del mundo está diseñado para que la salud pública lo cubra. La siguiente. Entonces, primera pregunta, ¿debemos hacer un genotipo inicial? Entonces, la resistencia transmitida, entendida como aquel virus resistente que se transmite durante la primoinfección, es un fenómeno que es más frecuente en países desarrollados. En Norteamérica, en Europa Occidental, en Japón, en Australia, todos lo han reportado unas tasas tan alarmantemente altas que hasta 17%. Hay algunos datos que hasta 8% de los pacientes estudiados tienen resistencia a más de un medicamento cuando se infectan. Y los más frecuentes son resistencia a no nucleócidos y a inhibidores nucleócidos. La siguiente. Entonces, en Colombia, ¿cómo estamos de datos de resistencia transmitida? En realidad hay 2 estudios de buena calidad metodológica, ambos publicados en 2010. Esta es una serie de 152 pacientes publicada en Cali. Encontramos que la prevalencia transmitida es de 11%. 10 pacientes tenían mutaciones incluidas en la base de datos de OMS de 2009 y 8 pacientes, 5.2% del IAS USA de 2010, 5.3% no nucleócidos y 3% anucleócidos. El dato es verdaderamente elevado, pero estos mismos datos tan altos no se encuentran en este segundo estudio. Esto es un estudio prospectivo, multicéntrico, pacientes de Bogotá, Cundinamarca, el Valle del Cauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, Caldas, Risaralda, y ellos encontraron que pacientes sin tratamiento tienen una resistencia basal en un 5.8%. Los más frecuentes, K103N, mutaciones de resistencia a efavirenz, nevirapina, M184V para la amibudina, emtricitabina y algunas TAMS. Entonces, en realidad, los datos de resistencia transmitida publicados que están disponibles para consulta, pues no son tan altos como países de altos recursos. La siguiente. Bien. En cuanto a la realización de HLA-B5701, este está asociado a la hipersensibilidad al abacavir. Es probablemente el único marcador farmacogenómico que tenemos de nutrición en VIH.
Y en el año 2008 en el New England Journal aparece un estudio, una evaluación prospectiva de 1956 pacientes en 19 países en que se encontró una prevalencia del 5.6%, un valor predictivo para el síndrome de hipersensibilidad del 47% y un valor predictivo negativo del 100%. Es una de las referencias que sustentan su realización en la guía. Pero la mayor parte de los pacientes incluidos en este estudio, el 87%, eran blancos, caucásicos y afroamericanos 12%, y otras que incluyen desde isleños del Pacífico, nativos norteamericanos. Entonces la población latinoamericana está muy subrepresentada. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la prevalencia en nuestro país? Pues no sabemos. No hay un estudio nacional que hable de este tema, pero tenemos datos indirectos. Entonces, en 2003 hay un estudio de prevalencia en hispanos en Estados Unidos, 2%. Este estudio, publicado en 2012, una serie retrospectiva de 371 inmigrantes VIH positivos en España, de los cuales el 53% eran latinoamericanos y más o menos 40 colombianos. La prevalencia fue de 2.8%, muy bajo. Tenemos datos en Chile, 300 muestras de sangre de donantes sanos y 492 pacientes, y la prevalencia de población general 4.7%, de la población con VIH 2%, también datos muy bajos. Y en Brasil también tenemos una evaluación de 243 voluntarios sanos, 96 pacientes con VIH positivos, 3.4 en voluntarios sanos, y en la población VIH 3.1, de los cuales eran solo 3 pacientes, todos presentaban hipersensibilidad. Entonces nuestros datos regionales hablan que nuestra prevalencia probablemente es muy baja y probablemente no sustenten la necesidad de hacerlo antes de empezar la terapia antirretroviral con abacavir. La siguiente. Ahora, en indicaciones de terapia antirretroviral, que es verdaderamente lo que nos preocupa. La siguiente. Aquí que esto se ve más o menos. Entonces nuestra guía nacional recomienda todos los pacientes con infección por VIH en categorías avanzadas, estudio 3 o 4 de la OMS, categoría B o C del CDC. Todos los pacientes con menos de 500 CD4 y en aquellos pacientes que tienen más de 500 CD4 en algunas condiciones, como coinfección con tuberculosis, hepatitis B crónica o hepatitis C crónica, alto riesgo cardiovascular medido por un Framingham mayor al 20%, nefropatía asociada a VIH, edad mayor a 60 años, pareja con serología discordante para prevenir la transmisión, infección temprana, una caída rápida de CD4, más de 100 células o cargas virales muy altas, más de 100.000 copias, un estado previo a la concepción o mujeres gestantes en puerperio o en lactancia materna. En realidad son indicaciones bastante amplias. Es difícil que no caiga una gran proporción de los pacientes ahí, pero podría existir algún paciente que no tenga ninguna de estas y quisiera iniciar terapia antirretroviral. La siguiente. Sin embargo, estas no son las recomendaciones de la guía norteamericana. En la guía norteamericana se recomienda terapia antirretroviral en absolutamente todos los pacientes con infección con VIH, independiente de las condiciones clínicas o la condición inmunológica. La siguiente, por favor. Pero se le da prelación a algunas condiciones específicas, como embarazo, condiciones definitorias de SIDA, incluyendo demencia asociada a VIH o neoplasias asociadas a VIH, infecciones oportunistas en las que debe haber una temporalidad en el momento en que yo debo empezar. Ya el doctor Aguad nos contó de los estudios de inicio de terapia antirretroviral con tuberculosis, hay otras con el tema de neuroiris en criptococosis meningia. Definitivamente si yo tengo CD4 bajos, si tengo nefropatía asociada a VIH, si tengo una infección temprana o coinfección virus C o virus B por el riesgo de cirrosis. La siguiente. La guía europea dice exactamente lo mismo. Todos los pacientes deben recibir terapia antirretroviral. La siguiente, por favor. Y esto es de la guía de la OMS, en la que la recomendación sigue siendo la misma. Se debe iniciar en todos los pacientes independiente de la condición inmunológica. Debe iniciarse como prioridad en los pacientes que tienen condiciones estadio 3 o 4 con recuentos de C4 bajos, en todas las mujeres embarazadas y definitivamente la siguiente, pues esto está sustentado en al menos 2 estudios. El primero es el Insight Start, que ya nos hablaba Alberto, es un estudio aleatorizado, controlado, de la evaluación del efecto del inicio temprano de la terapia en reducción de eventos SIDA, no SIDA y muerte. Se incluyeron alrededor de 4.600 adultos con VIH con más de 500 CD4 y la estrategia era medir el inicio inmediato versus diferir hasta que yo tuviera menos de 350 CD4 con un seguimiento a 3 años. La siguiente. Aquí lo que encontramos es que hay diferencias significativas en los desenlaces primeros de cualquier evento serio SIDA y no SIDA, y las diferencias de eventos fueron importantes para enfermedad cardiovascular, para neoplasias no definitorias de SIDA, para tuberculosis, y una cosa muy interesante es que los pacientes que no iniciaron terapia y presentaban eventos, casi el 60% de los eventos ocurrieron aún con un recuento de CD4 buenos, más de 500. La siguiente. La siguiente.
Y el segundo estudio es el estudio temprano. Este es un estudio aleatorizado multicéntrico de superioridad en Costa de Marfil. Incluyeron 2.056 pacientes con CD4 menos de 800 sin tuberculosis activa. Se siguieron por un tiempo más largo, 7 años, y se hicieron 4 grupos. Diferir el tratamiento antirretroviral, pero iniciar quimioprofilaxis con isoniazida por 6 meses, dar tratamiento inmediato y dar tratamiento inmediato asociado a quimioprofilaxis con isoniazida. La siguiente. Aquí los desenlaces primarios eran la muerte por cualquier causa, un evento SIDA, un evento no SIDA, y objetivos secundarios como eventos graves, grado 3 o 4, la supresión virológica, la adherencia. De los 174 pacientes, se presentaron 204 eventos, los más frecuentes tuberculosis, infecciones bacterianas invasivas, mortalidad por cualquier causa, 4% de neoplasias definitorias y no definitorias y otras condiciones en el 3%. La siguiente. Y aquí que tampoco se ve muy bien, pero en la porción inferior, la línea negra, es iniciar terapia antirretroviral inmediatamente con isoniazida, y en la línea azul encontramos diferir ambas estrategias. Y hay diferencias significativas en la aparición del desenlace primario de muerte, cualquier evento SIDA o no SIDA, iniciando la terapia, iniciando la quimioprofilaxis versus diferir. La siguiente. En esta tabla lo que quiero mostrarles es que definitivamente en todas las intervenciones, en todos los desenlaces, favorece iniciar la terapia, aunque en los pacientes que iniciaban terapia sí había más eventos adversos grado 2 o 3, pero efectivamente los beneficios superan a los riesgos. La siguiente. Como conclusión, en este estudio el inicio temprano de terapia antirretroviral y de isoniazida redujo en 44% el riesgo de condiciones severas asociadas a VIH y una disminución del riesgo de mortalidad en un 35%. Y estos resultados son consistentes en todos los rangos de CD4, es decir, iniciar tempranamente la terapia es lo que queremos. Aquí no se ve absolutamente nada, pero lo que queremos mostrarles en naranja es que una gran proporción de países ya tienen en sus guías que todos los pacientes, independientemente de cuánto CD4, deben iniciar terapia, y aquí hay algunos puntos blancos y de colores que no se alcanzan a ver, que todavía no tenemos esa indicación universal de inicio de tratamiento y probablemente sí debemos trabajar en este punto. La siguiente. Bien, en nuestras líneas de tratamiento, entonces recordemos nuestra guía nacional. Primera línea tenemos como base de nucleósidos abacavir, lamivudina o tenofovir con entericitabina. Como tercer componente favirenz, de los inhibidores de la proteasa atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir, y como inhibidor de integrasa el raltegravir. Como alternativas la lamivudina acidobudina, y de no nucleósidos alternativos la nevirapina, como inhibidores de la proteasa alternativos lopinavir, ritonavir y fosmanprenavir, ritonavir. Y en las mujeres embarazadas tenemos como base de nucleósidos preferidos la lamivudina con acidobudina, acompañado de inhibidores de la proteasa como lopinavir, ritonavir o atazanavir, ritonavir, y alternativas estos mismos, abacavir, lamivudina o tenofovir, entericitabina con nevirapina. La siguiente. Pero esto es diferente en algunas de las otras guías. Entonces, esta es de la guía de la OMS, en la que efavirenz sigue siendo la primera línea preferida en la guía de la Organización Mundial de la Salud, y aquí ya aparece como recomendación alternativa dolutegravir con tenofovir, entericitabina en mujeres embarazadas o mujeres recibiendo lactancia, efavirenz. La siguiente. Y estas recomendaciones son claramente distintas a lo que tenemos en la guía norteamericana. En la guía norteamericana lo que siempre se favorece son los inhibidores de la integrasa, estando recomendado dolutegravir con abacavir, lamivudina, dolutegravir, tenofovir, entericitabina, la combinación del vitegravir con cobicistat y tenofovir, entericitabina, o raltegravir con tenofovir, entericitabina. La siguiente. Y algunas condiciones en las que yo no pudiera utilizar el inhibidor de integrasa en primera línea, existen como terapias alternativas los inhibidores de la proteasa, daruna ritonavir o daruna cobicistat, atazanavir, ritonavir o atazanavir con cobicistat, los no nucleósidos efavirenz, y aquí aparece también una molécula que se llama rilpivirine, y en alguna condición específica raltegravir con abacavir, lamivudina si yo tengo menos de 100.000 copias. Fíjense que aquí no aparece la acidudina en ninguna parte, y si yo no pudiera utilizar ninguna de las dos bases preferidas como abacavir, lamivudina o tenofovir, entericitabina, yo lo debería plantear es un esquema sin nucleósidos de darunavir, ritonavir con raltegravir. La siguiente. Y en las mujeres embarazadas se favorece exactamente las mismas condiciones, los mismos medicamentos de primera línea, la siguiente, teniendo en cuenta que hay algunas moléculas que tienen algunas desventajas y se podrían utilizar en algunas condiciones específicas como la lamivudina acidobudina, lopinavir, ritonavir, el dolutegravir que no tiene buenos estudios en embarazo, el efavirenz con otros dos nucleósidos, la siguiente. Y estos también es una
tabla como odiosa de leer, pero esto es de la guía europea, en la que siempre aparecen como primera línea inhibidores de la proteasa, como primera línea de inhibidores de la proteasa, darunavir, ritonavir, sinatazanavir, y de los no nucleósidos, rilpivirina, y no aparece efavirenz. La siguiente. Entonces, en general tenemos 25 medicamentos, 6 clases diferentes, todos disponibles para el tratamiento. Todos han demostrado efectividad en múltiples estudios, en diferentes metodologías, estudios de no inferioridad, estudios de superioridad. Todos logran la supresión virológica, la recuperación inmunológica. En general son seguros y efectivos. No hay ninguna diferencia en supervivencia entre un medicamento y otro, entonces lo que demuestra cuáles son las recomendaciones y por qué se prefiere uno sobre el otro es marcadores indirectos como tasas de supresión virológica y frecuencia de efectos adversos. La siguiente. Entonces, ¿por qué no les gusta, digamos, a las guías norteamericanas, europeas, algunos de los medicamentos que nosotros tenemos? Primero, el efavirenz, múltiples estudios han demostrado la supresión virológica potente, duradera, es superior o no inferior a múltiples comparadores, entre ellos en la CTG 5202 se compara con atazanavir, ritonavir y es no inferior. En los estudios Equi y Thrive, que les voy a mostrar un poquito más adelante, es no inferior a rilpivirina y de hecho es mejor porque tiene menos riesgo de falla virológica, sobre todo en pacientes con cargas virales muy altas, pero siempre aparece este tema, mayores tasas de supresión por efectos adversos. Y cuando se compara con algunos inhibidores de integrasa como el vitegravir cobicistat en el estudio GC102, es al menos no inferior. La siguiente. Pero sí han demostrado que es inferior a algunos de los medicamentos más modernos. Entonces, en el estudio single, dolutegravir demostró superioridad de efavirenz, en el STARMERC raltegravir fue no inferior a efavirenz en las primeras 48 semanas, pero fue superior a 4 o 5 años, porque las personas que en el brazo de efavirenz suspendían con más frecuencia por efectos adversos, y en el estudio STAR hubo un poco más de éxito virológico con rilpivirina en la siguiente. Entonces, ¿cuál es el tema de efavirenz? Toxicidad. Principalmente neurotoxicidad, sueños anormales, cefalea, vértigo, depresión que puede durar entre días y semanas, poder alteraciones neurocognitivas sutiles, prolongadas, que se pueden ver evidentes en estudios neuropsicológicos de seguimiento, puede haber dislipidemia más que con algunos otros medicamentos, prolongación del QT, y esto que son los que más preocupa, riesgo suicida. ¿Qué es riesgo suicida en los estudios? Ideas suicidas, un intento suicida o un intento suicida completado que llevó a la muerte. La siguiente. Y esto se vio evidenciado en un estudio publicado en Annals of Internal Medicine, el análisis de 4 cohortes de los ACTG de 2001-2010. Se compararon más o menos 3.200 pacientes con efavirenz y otros 2.000 de brazos no efavirenz. Y en este grupo 32% tenían antecedente de alguna enfermedad psiquiátrica o utilizaban alguna medicación psiquiátrica. Y la incidencia de eventos suicidas fue significativamente mayor para el grupo de pacientes que recibían efavirenz. Y el riesgo fue mucho mayor en usuarios de drogas intravenosas, en aquellos con enfermedad psiquiátrica o uso de medicación psiquiátrica. De ahí la recomendación de no utilizar efavirenz en esas poblaciones. Lo que preocupa es que estos mismos hallazgos no son consistentes en todos los estudios. De hecho, hay al menos 2 que no han encontrado esa asociación con riesgo suicida, pero preocupa y llama la atención que en el seguimiento de estas cohortes de la CTG bien llevadas, bien analizadas, aparece este riesgo de forma persistente. La siguiente. Ahora, atazanavir, que es probablemente de las moléculas que más utilizamos, el atazanavir tiene varias ventajas. En el estudio Castle se encontró que es no inferior al lopinavir, ritonavir, que fue el inhibidor de la proteasa de mayor uso, más robusto, más potente a lo largo de mucho tiempo. Y la ictericia es el efecto adverso que uno más frecuentemente ve. A mí me llamó mucho la atención que en este estudio las ictericias graves 2 a 4 aparecieron en muy poquitos pacientes, 4%, hiperbilirubinemia grado 2 a 4, 4%, que eso es lo que uno pues no ve en la clínica de forma usual, uno ve ictericias más severas. Los datos positivos es que es similar en efectividad a efavirenz, y cuando se compara, cuando se utiliza atazanavir reforzado con ritonavir o con cobicistat, pues en general funciona exactamente igual. La siguiente. ¿Cuál es el problema con el atazanavir? Que puede ser una molécula que sea menos tolerada que otras en primera línea. Entonces, estos son datos de la CTG 52-57, un estudio multicéntrico en 57 hospitales de 2009 a 2011, más o menos 1.800 pacientes. Se le autorizaron a atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir y raltegravir. Y una evaluación de un desenlace compuesto de falla virológica o falla en la tolerabilidad. Y digamos que nuevamente aquí no vemos muy bien las gráficas, pero lo que les puedo contar es que a pesar de que la supresión virológica fue similar en ambos grupos, hubo mayor frecuencia de suspensión por falla en la tolerabilidad en los pacientes que tomaban atazanavir, ritonavir comparados con raltegravir o comparados con darunavir, ritonavir.
principalmente por ictericia o hiperbilirrubinemia, que uno se preguntaría, bueno, ¿qué tan maligno es este efecto adverso? Pues depende. Digamos que hay personas que por su actividad laboral o por el estigma social que puede generar el atazanavir, ritonavir, la ictericia, pues puede llevar a la suspensión. Pero también hay un 26% de toxicidad gastrointestinal suficientemente significativa como para pararlo, que es definitivamente superior a sus comparadores raltegravir y darunavir. La siguiente. Y que definitivamente que tenemos en nuestra guía, y en la guía norteamericana abiertamente dice qué no usar. Entre ellas nevirapina. La nevirapina está asociada a una toxicidad severa y potencialmente fatal, principalmente hepatotoxicidad, rash cutáneo, Stevens-Johnson's, NET. El régimen es más complejo, son 2 tabletas, una cada 12 horas, que puede hacer que el paciente no sea adherente. Y hay algunos estudios que muestran que no es virológicamente similar a sus comparadores como efavirenz. Hay algunos datos de algunos estudios, incluyendo algunos nacionales, que muestran que si el paciente tiene cargas virales muy altas, es un factor independiente para falla virológica. El fosamprenavir, ritonavir, que está en nuestra guía, tiene menos evidencia comparado con otros inhibidores de la proteasa, y si yo fallo tomando fosamprenavir, ritonavir o fosamprenavir no reforzado, con mayor frecuencia selecciono las mutaciones de resistencia a darunavir y podría perder toda la familia de inhibidores de la proteasa. La amiodarona acidudina, pues por supuesto, más mielotóxico, más tóxico hepático, miopatía, toxicidad mitocondrial. Fíjense que la guía norteamericana, pues definitivamente ni siquiera ya se recomienda utilizar. La siguiente. Entonces, como les mencionaba, las recomendaciones de primera línea están basadas en eficacia biológica, en perfil favorable de eficacia y tolerabilidad, y los inhibidores de integrasa son los preferidos. En nuestra guía tenemos a raltegravir, que tiene estudios extensos que demuestran su eficiencia, y hay 2 inhibidores de la integrasa que no estaban disponibles cuando se generó la guía, que son dolutegravir y el vitegravir cobicistat, que quise traerles algunos datos de ellos. La siguiente. Entonces, el primer estudio que tenemos es el estudio SPRING 2. Este estudio comparó, un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de comparación de dolutegravir más nucleócidos versus raltegravir. La siguiente. Y en este estudio encontramos que no hubo diferencias en la eficacia virológica independiente de la carga viral basal, en la NIR de CD4 o la base de nucleócidos utilizados. La recuperación inmunológica fue muy similar, 276 CD4 versus 264. No hubo ninguna diferencia en tolerabilidad o suspensión por toxicidad, ambos son medicamentos muy buenos, muy bien tolerados. La falla virológica fue menos frecuente en el brazo de dolutegravir, 5 versus 7%, pero los datos pues son muy cerrados. Y lo que sí llama la atención es que hubo menos riesgo de aparición de mutaciones de resistencia. En el grupo de pacientes que tomaban dolutegravir no hubo ni una sola mutación de resistencia a la integrasa o en los nucleócidos, mientras que sí hubo 5% de mutaciones de la integrasa y hasta 20% de mutaciones en la base de nucleócidos en el brazo de raltegravir. La siguiente. En este estudio, que este es el SPRING 2, se compara dolutegravir con abacavir lamivudina o efavirenz, tenofovir emtricitabina. También es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego. La siguiente. Y aquí encontramos que definitivamente hay superior eficacia virológica en el brazo de dolutegravir y hay superioridad en la recuperación inmunológica en el brazo de dolutegravir comparado con efavirenz. La siguiente. Y aquí principalmente las diferencias en eficacia virológica están derivadas porque en el brazo de efavirenz hubo mayor suspensión por toxicidad, 2% para el brazo de dolutegravir y hasta 10% en el brazo de efavirenz, principalmente toxicidad neurológica y depresión, pero hubo mayor frecuencia de cualquier evento adverso en el brazo de efavirenz versus dolutegravir. En el brazo de efavirenz casi 66% de los pacientes tuvieron algún evento adverso independiente de la severidad, comparados con 43%. ¿Cómo le va a dolutegravir comparado con inhibidores de la proteasa? Es el estudio Flamingo, dolutegravir más nucleócidos versus darunavir, ritonavir más nucleócidos, un estudio también multicéntrico, aleatorizado, abierto, no inferioridad. Los nucleócidos que se utilizaron fueron abacavir, lamivudina y tenofovir emtricitabina, dependiendo del investigador. La siguiente. Y aquí encontramos que dolutegravir fue superior a darunavir, específicamente en qué rubro de pacientes con cargas virales muy altas, más de 100.000 copias. Esto independiente de la base de nucleócidos que se utilizara. El tiempo de supresión virológica fue superior y fue más corta para dolutegravir. A las 8 semanas había más pacientes completamente suprimidos que con inhibidor de la proteasa, y esto que son 2 medicamentos muy potentes, muy robustos. Aquí, como es esperado, no hubo diferencia en la falla virológica y no apareció ninguna mutación de resistencia en el grupo de pacientes que fallaron. Las tasas de suspensión por toxicidad fueron muy similares, 2% dolutegravir, 4% para darunavir, y aquí aparece el efecto de la
el bloqueo de la secreción tubular de creatinina que tiene dolutegravir, que hace que se suba un poco la creatinina. La media de elevación fue 0.11 miligramos por decilitro y esto se mantuvo estable desde el inicio hasta las 48 semanas del seguimiento. La siguiente. En el flamingo el perfil metabólico fue más benigno para el dolutegravir que para darunavir, pero sin embargo, pues fíjense que es debatible esta discusión de qué tan importante es tener 23 miligramos por decilitro más elevado del colesterol total en un paciente en otro. Es decir, sí hay diferencias entre los dos grupos, pero no necesariamente pueden tener diferencias clínicamente significativas. La siguiente. Bien, y aquí tenemos datos del segundo inhibidor de la integrasa que tenemos disponible, que es el vitegravir con cobicistat. Esto es el estudio GS102. Se compara el vitegravir cobicistat con tenofovir emtricitabina con efavirenz tenofovir emtricitabina. Este es también un estudio aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, fase 3 de no inferioridad. La siguiente. Y aquí encontramos que la respuesta virológica fue similar independiente del valor de carga viral basal, pero también se encuentra mayor velocidad de supresión virológica para el inhibidor de la integrasa. Hubo una mayor recuperación inmunológica en el brazo del vitegravir cobicistat y no hubo diferencias en falla virológica o suspensión por toxicidad. Sin embargo, aquí también aparece interesante que el deterioro de la tasa de filtración glomerular fue más frecuente en el grupo del vitegravir cobicistat. El vitegravir también tiene el mismo problema de bloqueo de la secreción tubular de creatinina, hace difícil la monitorización de la función renal y no se debe dar en pacientes que tengan menos de 70 mililitros minuto. Entonces, aquí hay un tema importante con el uso del vitegravir cobicistat y el cobicistat pues es muy similar a lo que vemos con ritonavir. Entonces hay interacciones significativas entre cobicistat y la gran mayoría de medicamentos, entre eso medicación cardiovascular, medicamentos para el tratamiento de la tuberculosis. Es un medicamento que probablemente no se puede utilizar en todos los contextos. La siguiente. Y este es el estudio 103, se compara también el vitegravir cobicistat con un inhibidor de la proteasa, atazanavir, ritonavir, en un diseño prácticamente idéntico al estudio anterior. La siguiente. Y aquí encontramos que la respuesta virológica fue similar, también independiente del nivel de carga viral. Hubo mayor velocidad en la supresión virológica, principalmente en las semanas más tempranas, 2 a las 16 semanas. La recuperación inmunológica fue muy similar en ambos grupos. Las incidencias de falla virológica fueron muy similares, 3 versus 2%, pero cuando los pacientes fallan tomando el vitegravir cobicistat, sí aparecen mutaciones de resistencia, tanto a los nucleócidos como a la integrasa. Los efectos adversos fueron más frecuentes en el brazo de atazanavir, pero nuevamente, elevación de bilirrubinas, que qué tan severo puede ser, depende de muchas cosas, y la disminución de la tasa de filtración glomerular fue en ambos grupos, pero fue significativamente mayor en el grupo del vitegravir cobicistat. La siguiente. ¿Cómo se comportan los lípidos comparando principalmente COVID con ritonavir? Pues son muy similares en términos generales, salvo una diferencia significativa para triglicéridos, pero nuevamente 23 miligramos por mililitro en triglicéridos, pues no se sabe si clínicamente eso podría llegar a tener un impacto en el manejo de un paciente. La siguiente. ¿Qué otras alternativas tenemos en Colombia y que están también como alternativas en algunas de las guías? La siguiente es el rilpivirine. El rilpivirine es una molécula, es un inhibidor no nucleósido de transcriptasa reversa, viene coformulado con tenofovir emtricitabina en una sola tableta, tiene algunas ventajas, principalmente que no tiene el grado de neurotoxicidad del efavirenz y se ha probado en 2 estudios, el ECHO y el THRIVE. El ECHO era rilpivirine tenofovir emtricitabina versus efavirenz tenofovir emtricitabina y el THRIVE era rilpivirine más otros nucleósidos versus efavirenz con otros nucleósidos, pero pues los más utilizados seguía siendo tenofovir emtricitabina, abacavir lamidudina y lamidudina acidobudina. Ambos son estudios aleatorizados, controlados, doble ciego. La siguiente. Y aquí encontramos, aunque no se ve muy bien, pero los datos combinados es que no hay inferioridad de rilpivirine comparado con efavirenz. Las tasas de supresión biológica son muy similares, 90 versus 84%. La siguiente. Pero la respuesta biológica sí fue inferior en pacientes con carga viral alta. Sobre todo más de 100.000 copias, en el rubro más alto, más de 500.000 copias, en pacientes con CD4 bajos y en pacientes que tenían problemas de adherencia, una adherencia menor al 95% hacia rilpivirine más propenso a fallar. Pero nuevamente aparece el mismo tema de la toxicidad del efavirenz, mayores tasas de suspensión por efectos adversos graves en el grupo de efavirenz, definitivamente mayor toxicidad neurológica, 38 versus 17%, y mayor suspensión por cualquier efecto adverso, pues fueron similares, pero mayor en el grupo de efavirenz, 9 versus 4%. Aquí un tema bien interesante también es que aquellos pacientes que fallaban tomando el tratamiento con rilpivirine acumulaban más mutaciones de resistencia que efavirenz. La siguiente.
Entonces ya como conclusiones, a del tiempo, sin extendernos mucho, debemos actualizar las guías, en algunas cosas sí, en algunas cosas no. Debemos hacer un genotipo inicial, pues los datos locales muestran unas bajas tasas de resistencia transmitida y probablemente no sustenten hacer un genotipo inicial en todos los pacientes que inician terapia. Pero probablemente para poblaciones seleccionadas sí. Entonces, si el paciente tiene una probable infección por una persona que es residente en Norteamérica, en Europa Occidental, en Australia, en Japón, pues probablemente sí deberíamos pensar en hacer un genotipo inicial, y los genotipos que hemos hecho con esa situación a veces nos han mostrado mutaciones de resistencia de entrada. Deberíamos hacer HLA-B5701, pues no hay datos nacionales, pero nuestros datos regionales muestran que es muy bajo los datos de prevalencia y probablemente no. Deberíamos actualizarnos indicaciones de tratamiento, sí, yo pienso que definitivamente sí. Deberíamos iniciar tratamiento antirretroviral en todos los pacientes, pero todos los pacientes que estén aptos para tener una adherencia rigurosa al tratamiento antirretroviral. No debemos iniciar la terapia sin poder darle continuidad, sobre todo el paciente entra a hospitalización y no vamos a poder darle continuidad en los problemas adelante. No debemos insistir en que el paciente tome la terapia si tiene un buen estado inmunológico y psicológicamente no está dispuesto a adherirse al tratamiento, porque lo que vamos a hacer es sembrar el camino para la resistencia, y la resistencia es más difícil de tratar, es más costosa y más tóxica para el paciente. Y lo que debemos es siempre conocer la priorización de las condiciones específicas, los momentos que debemos iniciar la terapia de acuerdo a las infecciones oportunistas, y por supuesto favorecer la adherencia, aquí esto requiere el manejo multidisciplinario de los programas. Debemos utilizar un inhibidor de integrasa en primera línea, por eso es que era difícil la charla, porque los datos muestran que algunos de estos medicamentos son superiores a lo que tenemos. Pero ¿será que debemos satanizar el efavirenz y el atazanavir, lo que tenemos? Pues tampoco, porque son medicamentos buenos, son útiles, son potentes. No todo el mundo va a hacer una toxicidad suficientemente severa como para tener que pararlos. Y lo más probable es que nuestro sistema de salud no va a poder pagar los inhibidores de la integrasa para todos los pacientes al costo al que se venden en este momento. Entonces hay que seleccionar bien los pacientes. Ya nos contaba el doctor Guevara las dificultades que son para utilizar algunos medicamentos con la enorme polifarmacia de un paciente adulto mayor. Si el paciente tiene tuberculosis, si tiene varios oportunistas, pues los inhibidores de integrasa a veces podrían ser más fáciles de manejar en términos de menos interacciones medicamentosas. Y uno de los temas más importantes es hay que favorecer el uso de medicamentos preferidos porque son menos tóxicos, menos complejos. Y una de las cosas que yo plantearía es no hay que mantener a los pacientes siempre utilizando medicamentos de primera línea si tienen toxicidades significativas. Si el paciente se queja de neurotoxicidad, de toxicidad gastrointestinal, que es severa o moderada severa, que es persistente, que le cuesta trabajo mantener la adherencia, pues insistir en que el paciente tome una terapia que le va a ser difícil y eventualmente puede fallar en su adherencia, puede ser no la mejor estrategia, y tal vez sí deberíamos utilizar el inhibidor de integrasa en estos pacientes y tener los mejores desenlaces de aquí en adelante. La siguiente. Esto es, muchas gracias.